Durante años, cabalgó por las pantallas de televisión como el héroe perfecto. Luego, de repente, en 1952, Clayton Moore desapareció del programa. Nadie sabía por qué. ¿Fue por dinero? ¿Por control? El actor que lo reemplazó fracasó estrepitosamente. Cuando Moore regresó, nunca habló sobre lo que había sucedido. Luego, en la década de 1980, una demanda impactante intentó quitarle la máscara para siempre. El verdadero hombre detrás del llanero solitario libró batallas mucho más oscuras que cualquier villano del programa. Jack Carlton Moore nació el 14 de septiembre de 1914 en Chicago. Era el menor de 3 hijos varones. Su padre, Charles, era agente inmobiliario. La familia se mantenía económicamente estable incluso durante la Gran Depresión. Mientras muchas familias lo perdían todo, los Moore tenían una sirvienta que vivía con ellos e incluso una casa de vacaciones en Canadá. Esa comodidad le dio al joven Jack algo que la mayoría de los niños no tenía: libertad para soñar y explorar. Pero en lugar de seguir el deseo de su padre de que se convirtiera en médico, Jack se sintió atraído por el mundo del espectáculo y los desafíos físicos. Desde niño ya era diferente. A los 8 años, se convirtió en acróbata de circo. No lo hacía por jugar. Se entrenaba con dedicación. Durante los veranos en Canadá, mientras otros niños nadaban y jugaban, Jack hacía volteretas y se colgaba de los árboles como un gimnasta. Ese esfuerzo valió la pena. A los 19 años, ya formaba parte de un grupo profesional de trapecistas llamado los Flying Bears. No era solo un artista, era el catcher, el que debía atrapar a los demás en pleno aire. Era una tarea peligrosa y exigente, pero él prosperaba en ello. Ese mismo año, en 1934, se inauguró la Feria Mundial de Chicago. Millones de personas acudieron a ver el futuro, y Jack Moore estaba allí, actuando desde las alturas ante las multitudes. Hacía presentaciones todos los días, deslumbrando al público con su fuerza y precisión. No era solo entretenimiento, era visibilidad. La gente empezó a fijarse en él. Los cazatalentos veían más que sus acrobacias, notaban su rostro amigable para la cámara y su carisma. Eso lo llevó a un nuevo mundo: el modelaje. En Nueva York, Moore firmó con la agencia John Robert Powers. Era algo importante. Powers era una de las agencias de modelaje más prestigiosas de la época. La estatura imponente de Moore, su mandíbula fuerte y sus ojos brillantes lo hacían el candidato perfecto. A finales de los años 30, su rostro aparecía en anuncios, catálogos y revistas. Representaba el ideal estadounidense. El modelaje le daba ingresos y conexiones en la industria, pero aún así sentía que algo faltaba. Las fotos eran silenciosas. Jack quería moverse. En 1938 tomó una decisión arriesgada. Dejó Nueva York y se fue a Hollywood. No tenía un papel importante esperándolo, solo esperanza, su portafolio y sus habilidades atléticas. En esos primeros años, aceptaba lo que fuera: papeles pequeños, roles de fondo, trabajo de dobles, pero mientras otros se quejaban, Moore lo veía como entrenamiento. Observaba cómo los actores decían sus líneas, aprendía cómo se movían las cámaras, comprendía el ritmo, la iluminación y la presencia. Poco a poco, mejoraba. Entonces llegó 1940. Un productor llamado Edward Small intervino. Le gustaban el aspecto y el talento de Jack, pero pensaba que su nombre era demasiado común. Así que Jack se convirtió en Clayton Moore. Ese cambio de nombre no era solo una estrategia de marketing, marcaba un giro. Clayton Moore ahora creía que había nacido para estar en la pantalla. Le dio una nueva identidad, una que abrazó por completo. Ese mismo año, Clayton se casó con Mary Frances. Volaron a Las Vegas para casarse, acompañados por la madre de Mary, en una boda típica de Hollywood llena de emoción. Pero no duró. Menos de 2 años después, se divorciaron.
Sus vidas tomaron rumbos distintos. Ella más tarde actuó en una serie de ciencia ficción. Él estaba a punto de alcanzar el estrellato. En 1942, Republic Studios eligió a Clayton para protagonizar Perils of Nyoka. Fue un éxito. Interpretaba al Dr. Larry Grayson, un personaje que montaba a caballo, luchaba contra enemigos, escalaba muros e incluso realizaba cirugías cerebrales en cuevas. Era exagerado, pero Clayton lo hacía creíble. Su rostro transmitía sinceridad. Su cuerpo realizaba las acrobacias. Ese serial costó $175,000 en su producción, una cifra alta para la época, pero que valió la pena. Moore demostró que tenía el carisma de una estrella, y Republic rápidamente lo vio como su próximo gran héroe de seriales, incluso más grande que Buster Crabbe. Justo cuando su carrera estaba despegando, Moore lo dejó todo para servir en la Segunda Guerra Mundial. Ese mismo año, Moore se unió a las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos. No fue enviado al extranjero debido a una lesión en la rodilla que arrastraba desde sus días como trapecista, pero aún así desempeñó un papel importante en el esfuerzo bélico. Tras entrenarse en Texas, fue destinado a Kingman, Arizona. Allí utilizó sus habilidades en el espectáculo para crear y coordinar entretenimiento para las tropas. Muchos soldados lo reconocían por sus películas y le hacían bromas sobre sus personajes, pero lo respetaban. Más adelante, trabajó con la primera unidad cinematográfica militar, realizando películas de entrenamiento como Target Invisible, que ayudaban a preparar a los aviadores estadounidenses para el combate. Incluso pasó tiempo en la base de la unidad en Culver City, California. Moore decía que su servicio no fue lleno de acción, pero se sentía orgulloso de su contribución. Fue dado de baja con honores en julio de 1945. Durante su tiempo en Arizona, también ocurrió algo mucho más personal. Moore le propuso matrimonio a su novia, la modelo Sally Allen, por teléfono desde la base militar. Ella dijo que sí, sin dudarlo. Incluso se mudó al medio del desierto para estar con él. Ese tipo de romance apresurado en tiempos de guerra era común durante la década de 1940, pero el de ellos perduró. Estuvieron casados durante 43 años, hasta que Sally falleció en 1986. Ella no solo apoyó a Moore, sino que se convirtió en parte del ánimo y la moral en la base, participando a menudo en los espectáculos que él organizaba. Las personas que trabajaron con Moore dijeron después que su amor por Sally les recordaba la lealtad que mostraba como el llanero solitario. Después de la guerra, Moore no perdió el tiempo. Regresó de inmediato al cine, apuntando directamente al género del oeste. Entre 1946 y 1947, trabajó sin parar. Se relacionó con grandes nombres como Roy Rogers y Gene Autry, y sus habilidades como guionista los impresionaron. Moore participó en varias películas, incluidas 5 producciones de Gene Autry, The Cowboy and the Indians y Riders of the Whistling Pines en 1949, Sons of New Mexico en 1950, y tanto Barbed Wire como Night Stage to Galveston en 1952. Estas películas le dieron una gran experiencia, especialmente trabajando con estrellas consagradas. Una señal temprana de lo que vendría fue The Crimson Ghost, en 1946, donde interpretó a un héroe enmascarado. Aunque no fue acreditado, también hizo apariciones especiales en programas como The Gene Autry Show y The Range Rider. Estos papeles ayudaron a moldear la imagen del hombre duro, pero de buen corazón que más tarde lo definiría. Luego llegó el papel que realmente mostró su rango. En 1947, Moore interpretó a Jesse James en Jesse James Rides Again. Se rodó en menos de un mes y costó $180,497. El Jesse de Moore no era solo un forajido. Era un hombre tratando de hacer lo correcto. El público quedó enganchado. Era intenso,
rápido con el revólver y tenía un filo peligroso que hacía que el personaje se sintiera real. Su actuación fue tan fuerte que Republic Pictures ordenó una secuela de inmediato. En abril de 1948, Moore regresó en Adventures of Frank and Jesse James. Esa fue aún más rápida de rodar. Solo 21 días, con un presupuesto de $149,985. Las acrobacias eran emocionantes, y aunque Tom Steele manejó las escenas más peligrosas, Moore escribió gran parte de las suyas. Estos dos seriales de 13 capítulos fueron inusuales, ya que la mayoría de los seriales de Republic tenían 15 capítulos, pero funcionaron. Demostraron que Moore podía liderar una franquicia y encarnar a un héroe complejo. En 1949, George W. Trendle, el hombre detrás de la exitosa versión de radio, buscaba a alguien que llevara a su héroe enmascarado a la televisión. No quería a cualquier actor. Necesitaba a alguien que se viera, se moviera y sonara como la justicia misma. Clayton Moore entró a la audición y declaró: «Señor Trendle, yo soy el llanero solitario». Esa confianza no era vacía. Moore ya había impresionado en Ghost of Zorro y tenía el tipo de formación atlética que lo hacía perfecto para el papel. Había trabajado como acróbata en Chicago y actuado en la Exposición del Siglo de Progreso antes de cumplir los 20 años. Cuando el primer episodio se emitió por ABC el 15 de septiembre de 1949, Moore no estaba actuando. Él era el llanero solitario. Pero ocurrió algo sorprendente. Aunque Moore tenía una voz profunda y rica, a Trendle no le parecía adecuada. Quería que Moore sonara exactamente como Brace Beemer, la voz del personaje en la radio. Moore no se quejó. Fue a un entrenador vocal, entrenó duro y practicó hasta poder igualar cada tono y ritmo. Aún así, Trendle no estaba satisfecho. En 1950, advirtió a los productores que Moore se estaba alejando demasiado del sonido de Beemer e incluso amenazó con reemplazarlo. Pero Moore persistió. Transformó completamente su voz, convirtiéndose en la versión visual y sonora que los fans habían amado durante años. El resultado: su voz se volvió icónica y logró que la transición de la radio a la televisión se sintiera natural. El programa no se trataba solo de un hombre. Cuando el llanero solitario llegó a la televisión, se convirtió en una sensación. Las calificaciones fueron enormes. Número 7, en 1950 a 1951. Número 18 en 1951 a 1952. Y número 29 en 1952 a 1953. 1952 a 1953. Pero fue la dupla entre Moore y Jay Silverheels la que lo hizo verdaderamente especial. Silverheels, un actor nativo americano real, interpretó a Tonto, un cambio importante en una época en la que los actores blancos solían usar maquillaje para interpretar esos roles. Tonto aún hablaba en inglés entrecortado, pero Silverheels le dio dignidad. Los fans lo notaron. Decían que el llanero y Tonto no eran amo y sirviente, eran iguales. Esa idea significaba algo para la gente. Sin embargo, detrás de cámaras, las cosas no eran tan igualitarias. En 1951, Silverheels ganaba $150 por semana con un bono de $2,500. Para 1954, alcanzó los $650 por semana, pero seguía ganando menos que Moore. A pesar de eso, el vínculo entre ellos hizo que el programa fuera inolvidable. Y llegó en el momento perfecto. Los televisores estaban apareciendo en los hogares de toda América, y las familias se reunían para ver al hombre enmascarado y a su amigo cabalgar hacia la acción. Moore no solo se veía como el personaje, lo vivía. Entrenó él mismo a Silver, el caballo. Realizaba sus propias acrobacias, galopando, saltando y peleando en pantalla episodio tras episodio.
Incluso décadas después, Moore seguía mostrando sus habilidades en público, haciendo girar sus Colt 45 y emocionando a los fanáticos. A los 71 años, seguía en forma, seguía siendo rápido y seguía siendo el llanero solitario. Siempre recordaba a los admiradores que el llanero nunca disparaba para matar, solo para desarmar. Esa era parte del código, y Moore creía firmemente en él. Entonces, en 1952, ocurrió lo impensable. Moore fue reemplazado repentinamente. John Hurt tomó su lugar y el programa continuó, pero algo no encajaba. A Moore no se le dio una razón. En su libro, dijo que nunca preguntó. Algunos afirmaron que se trataba de una disputa contractual. Otros, incluida su hija, creían que él se había enterado de las enormes ganancias generadas por el merchandising del llanero solitario y que tal vez había pedido una parte. Pero ella también pensaba que él no era del tipo que exigía dinero. Trendle, por su parte, creía que el actor no importaba, que la máscara era lo único necesario. Se equivocaba. Durante ese año fuera del programa, Moore siguió trabajando. Dejó de usar el nombre Clayton y se hizo llamar Clay Moore. En Rather Men from the Moon, interpretó a un villano llamado Graver. Era una serie de bajo presupuesto, y Moore accidentalmente le rompió la nariz al actor principal durante una escena de pelea. También apareció en Jungle Drums of Africa junto a Phyllis Coates, la Lois Lane original. Estos papeles pagaban las cuentas, pero no igualaban la emoción ni la fama de ser el llanero solitario. Para 1953, Trendle había visto suficiente. Observó los 52 episodios protagonizados por Hurt y no quedó impresionado. Hurt era rígido, su voz sin emoción. Se encorvaba al montar. El público no conectaba con él y el programa estaba perdiendo fuerza. Moore ya tenía un nuevo representante, el mismo que trabajaba con Silver Hills. Las negociaciones comenzaron. Moore no solo volvió, sino que regresó con un mejor salario. Hurt fue despedido discretamente, sin explicaciones, sin enfrentamientos. Moore simplemente se volvió a poner la máscara y el programa recuperó su rumbo. A partir de ahí, Moore protagonizó 169 de los 221 episodios del programa. Al regresar, también volvió la química con Silver Hills. Los episodios volvieron a sentirse auténticos. Y aunque el programa terminó el 6 de junio de 1957, Moore no se detuvo. Durante los siguientes 40 años, hizo apariciones públicas como el llanero solitario. Filmó comerciales, apareció en programas de entrevistas, llevaba al personaje con él a todas partes, incluso recitaba el credo del llanero solitario en eventos. En 1979, una orden judicial intentó impedirle usar la máscara, pero Moore luchó y ganó el derecho de seguir interpretando el papel que amaba. También hubo cambios tras bambalinas. En 1954, el empresario Jack Rather compró los derechos del personaje. No solo trajo de vuelta a Moore, invirtió su propio dinero para filmar la última temporada en color, incluso cuando ABC aún transmitía en blanco y negro. Creía en el futuro del programa. Rather también lo llevó al cine. Siguieron dos largometrajes. The Lone Ranger, 1956, que recaudó $1.550.000 en Estados Unidos, y The Lone Ranger and the Lost City of Gold, 1958, filmado en color Eastman, ambos protagonizados por Moore y Silver Hills, y ambos se convirtieron en clásicos de culto. Clayton Moore siguió siendo famoso mucho después del final del programa de televisión del llanero solitario, durante los años 60 y 70. Mantuvo vivo al personaje haciendo comerciales. Uno de Gino's Pizza Rolls, en 1972, fue especialmente recordado. Incluso reunió a su antiguo compañero Jay Silver Hills. Usaron sus trajes completos y jugaron con la frase célebre del programa, ¿quién era ese enmascarado? Esta vez,
El misterio era quién les había presentado los pizza rolls. Fue extraño pero divertido, y al público le encantó. Moore también hizo anuncios para Aquabelva, donde su voz profunda y familiar creaba una conexión instantánea. Nunca trató estos anuncios como simples negocios. Solo aceptaba papeles que mostraran al llanero solitario como un héroe con fuertes valores. Para Moore, la máscara no era solo un disfraz. Significaba algo. Pero detrás del escenario su vida no era tan tranquila. En agosto de 1986, apenas 6 meses después de perder a su esposa Sally Allen, con quien estuvo casado durante 43 años, Moore se volvió a casar. Su nueva esposa se llamaba Connie Crello, y de hecho había sido la enfermera de Sally. Eso incomodó a algunas personas. El matrimonio no duró. Para 1989, ya se habían divorciado. Aún así, en octubre de 1986, la pareja fue noticia por un acto heroico. Ayudaron a un conductor herido en una autopista de California. Moore ya estaba en sus 70, pero aún se lanzó a ayudar, muy parecido al personaje que interpretaba. Tras el divorcio, las cosas se volvieron difíciles. Moore estaba envejeciendo, luchando con su identidad y enfrentando una batalla legal que lo sacudió profundamente. En agosto de 1979, lo golpeó una demanda impactante. La Jack Rather Corporation, que poseía los derechos del llanero solitario, obtuvo una orden judicial que prohibía a Moore usar la máscara en público. Moore tenía 65 años, había interpretado al llanero solitario en 221 episodios y había hecho incontables apariciones durante casi 30 años. Pero la compañía de Rather estaba planeando una nueva película del llanero solitario. Temían que la continua presencia de Moore confundiera al público y arruinara su inversión de $18 millones. El día de la audiencia, Moore se presentó con el atuendo completo de vaquero, sombrero blanco y la máscara. El juez le pidió que se quitara el sombrero. Moore, en silencio, se retiró. La máscara significaba demasiado para él. Esa demanda no fue solo legal, fue profundamente personal. El juez Vernon Foster dictaminó que Moore ya no podía usar la máscara ni llamarse a sí mismo el llanero solitario en público. Fue un golpe devastador. La decisión se basó en una cláusula antigua del contrato de Moore y en un caso anterior en el que el hijo de Bela Lugosi no logró conservar los derechos sobre la imagen de Drácula de su padre. Durante el juicio, el abogado de Rather llamó cruelmente a Moore esquizofrénico y demasiado viejo para ser el llanero solitario. Más tarde, Moore dijo que se sintió como una bofetada en la cara. Incluso el juez admitió que simpatizaba con Moore, pero dijo que la ley era clara. Así terminó un capítulo que había comenzado en 1949. Pero Moore no se rindió. En 1980, se asoció con Foster Grant Sunglasses. Si no podía usar la máscara, usaría gafas de sol. Apareció en su campaña publicitaria ¿Quién está detrás de esas Foster Grants?, junto a estrellas como Raquel Welch y Woody Allen. En los comerciales, todavía llevaba el sombrero blanco, la camisa azul y el pañuelo rojo. Solo le faltaba la máscara. Los niños que vieron esos anuncios empezaron a pensar en el llanero solitario como el hombre con gafas oscuras. Fue un movimiento inteligente. Entre 1980 y 1984, Moore permaneció en el ojo público sin violar la orden judicial. Las gafas se convirtieron en un nuevo símbolo. Luego llegó la película La leyenda del llanero solitario, estrenada en 1981. Fue un fracaso. La película, que costó $18 millones, recaudó solo 12 millones, perdiendo 6 millones. El actor principal, Clinton Spilsbury, fue un desastre. Tenía el aspecto, pero no sabía actuar. Sus diálogos eran tan malos que los productores reemplazaron toda su voz con la de otro actor, James Keach. Trataron de mantenerlo en secreto, pero los críticos lo descubrieron.
Jean Cecil se burló del reparto, diciendo que la única pregunta que la gente haría en el futuro sería ¿quién lo interpretó? La película ni siquiera mostraba al llanero solitario con su traje hasta casi una hora después de comenzar. Era lenta y mal hecha. Pillsbury ganó 2 premios Razzie por peor actuación. Su carrera terminó ahí mismo. El director, William A. Fracker, nunca volvió a dirigir otra película. La batalla que Clayton Moore libró no era solo por una máscara. Era por identidad, legado y algo mucho más profundo. En septiembre de 1984, tras 5 largos años de guerra legal, el hombre que había interpretado al llanero solitario desde 1949 finalmente recuperó el derecho a usar la máscara. El caso se había prolongado desde 1979. Dirigido por Jack Rather, quien poseía los derechos del personaje. Pero el 20 de septiembre, Rather retiró repentinamente la demanda. Solo unas semanas después, el 4 de noviembre, murió de cáncer. Algunos creen que, al enfrentarse a la muerte, Rather tuvo un cambio de corazón. El 17 de octubre de 1984, el agente de Moore recibió la carta que puso fin a todo. La viuda de Jack, Bonita Granville Rather, escribió que Clayton Moore podía volver a usar la máscara del llanero solitario. Así de pronto, la pelea había terminado. Pero Moore no se había quedado esperando en silencio. Mientras tenía prohibido usar la máscara, encontró una forma ingeniosa de mantener viva la imagen. Usaba gafas Foster Grant envolventes. Incluso protagonizó su campaña publicitaria. Al público le encantó. En 1980, apareció en el programa Real People. Los aplausos fueron tan fuertes y tan largos que ni siquiera pudo hablar. Los fans lo apoyaban. Más de 1 millón firmaron peticiones. Recibió personalmente 500,000 de cartas. 2 años antes de que terminara el caso, en 1982, Moore fue incluido en el Salón de la Fama de los Especialistas, un reconocimiento a sus inicios como trapecista y su apodo de Rey de las Caídas. Luego, en 1990, llegó el momento que definió su lugar en la historia del oeste. El 15 de marzo fue incluido en el Salón de los Grandes Intérpretes del Oeste en Oklahoma City. Se unió a leyendas como John Wayne y Gary Cooper. Ese mismo año recibió el Premio al Patrimonio del Oeste. En 1998 le otorgaron el premio Golden Boot Founders, que celebraba toda su trayectoria en el género del western. Estos honores no eran solo por su actuación, sino por quién era él como persona. Moore solía decir, interpretarlo me convirtió en una mejor persona. Vivía según el código del llanero solitario en la vida real. En cada ceremonia de premios, mencionaba a su antiguo compañero en pantalla, Tonto, interpretado por Jay Silver Hills. Juntos habían hecho más de 200 episodios y películas, pero uno de los mayores honores llegó en 1987. El 5 de junio, Moore recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero no era una estrella cualquiera. En ella se leía Clayton Moore, el llanero solitario. Ningún otro actor había recibido nunca el permiso de incluir ambos nombres en una sola estrella. Nunca antes se había hecho. Ese día, se presentó con su disfraz completo. Los fans llevaron loncheras, cómics y pistolas de juguete plateadas para que las firmara. Fue una de las multitudes más grandes jamás vistas en una ceremonia del Paseo de la Fama. Incluso hoy, su estrella es una de las más visitadas en Hollywood Boulevard. Ese mismo año, recuperó oficialmente su máscara. En 1984, Moore fue añadido al Western Walk of Fame en Old Town New Hall. Estaba junto a íconos como John Wayne y Clint Walker. Luego, en 2004, su famosa máscara negra pasó a formar parte de la colección del Smithsonian. Era la misma que usó después de ganar la batalla judicial. Ese simple objeto de tela y plástico se convirtió en un símbolo de justicia. En 2009,
el Servicio Postal de los Estados Unidos emitió un sello de 44 centavos con Moore como el llanero solitario montado en su caballo, Silver. Pocos actores han recibido ese tipo de homenaje nacional. En 1996, Moore escribió un libro titulado Yo fui ese hombre enmascarado. Contaba la historia de su vida, desde que consiguió el papel en 1949 hasta la demanda judicial que intentó arrebatárselo todo. Escribió que obtuvo el papel simplemente diciendo, «Señor Trendle, yo soy el llanero solitario». Y lo decía en serio. El libro describía el dolor de perder el derecho a usar la máscara. Lo calificó como una bofetada en la cara. Pero también escribió sobre la bondad de los fans, sobre las cartas, el apoyo, y sobre cómo no guardaba rencor, ni siquiera hacia aquellos que intentaron detenerlo. Durante la gira de presentación del libro en 1996, recordó a todos el credo del llanero solitario, que todos los hombres son iguales, que una sola persona puede hacer la diferencia. El libro fue un éxito entre los fanáticos del oeste, no solo por las historias, sino por lo auténtico que era. Moore no solo interpretó a un héroe, él fue uno. En su vida personal, Clayton Moore conoció tanto la alegría como el desamor. Se casó 4 veces. Su matrimonio más largo fue con Sally Allen, de 1943 a 1986. Tuvieron una hija, Dawn Angela. Tras la muerte de Sally, se volvió a casar, pero esas uniones no perduraron. Entonces, a los 77 años, en 1992, se casó con Clarita Patroni. Esta vez fue diferente. Esta vez encontró paz. Ambos compartieron una vida tranquila y amorosa en su casa de Calabazas. Empezó a alejarse del ojo público, pero había encontrado lo que necesitaba, alguien que lo comprendiera. Después de su muerte, Clarita habló públicamente sobre cómo fueron esos últimos días. Dijo que su cuerpo se había deteriorado, que fue doloroso verlo. «No creerías que ese fue el hombre que usó la máscara», dijo entre lágrimas. Sus rasgos fuertes y orgullosos se habían desvanecido. Su piel era pálida y delgada, pero siempre protegió su imagen. Incluso en sus 80 años, evitaba que lo vieran sin la máscara. Quería que la gente recordara al héroe, no a la fragilidad. Pero al final, dejó que alguien entrara. En sus momentos finales, acostado en una cama de hospital, extendió la mano hacia Clarita. Su cuerpo apenas respondía. Apenas podía respirar. Pero aún así, extendió la mano. No quería soltarla. No quería dejarla a ella, ni a la vida, ni a lo que realmente importaba. Ese momento dijo más que 1000 palabras. Incluso enfrentando la muerte, intentaba consolar a otra persona. Ese fue Clayton Moore. Ese fue el llanero solitario. El 28 de diciembre de 1999, Moore sufrió un infarto en su casa. Fue trasladado de urgencia a un hospital en el Valle de San Fernando, pero ya era demasiado tarde. Tenía 85 años, fue justo después de Navidad y justo antes del nuevo milenio. El momento pareció simbólico. Una era había terminado. Él había dicho alguna vez, «Cuando me vaya a ese gran rancho en el cielo, aún quiero tener puesto mi sombrero blanco». Y de alguna manera así fue. Fue enterrado llevando consigo el legado que había construido. Dejó atrás a su esposa, Clarita, y a su hija, Dawn. Pero más que eso, dejó atrás una leyenda, construida no solo en programas de televisión y películas, sino en la forma en que vivió. Filmó 169 episodios de El Llanero Solitario. Hizo innumerables apariciones, pero también inspiró a millones a vivir con honor, valentía y compasión.